El Bosque de las Palabras, Congreso de Poesía en Málaga. Los pasados días 14, 15 y 16 de noviembre se ha verificado en Málaga un congreso de poesía que ha repasado los últimos 50 años de la poesía en Andalucía, 1970-2022. Una nueva mirada. El congreso fue organizado por la Asociación Colegial de Escritores de España, sección autónoma de Andalucía, la Asociación Colegial de Escritores de España, el Centro Español de Derechos Reprográficos y la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios, que contaron con la colaboración de la Diputación de Málaga, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Unicaja, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Centro Andaluz de las Letras. En el acto de apertura intervinieron Susana Martín, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Manuel López, delegado de Cultura de la Diputación malagueña, Emilia Garrido, de la Fundación Unicaja, el representante de la Junta de Andalucía y director del CAL, Justo Navarro, y el presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, sección de Andalucía, Manuel Gaete, quien, en sus palabras de bienvenida, recordó que la palabra es lo que nos diferencia de los otros seres de la naturaleza y afirmó que la palabra y la poesía pueden cambiar el mundo. La conferencia inaugural corrió a cargo de Enrique Baena, catedrático de la Universidad de Málaga, que versó sobre la poesía en Andalucía en los años 70. Seguidamente, el poeta Antonio Carvajal nos iluminó con lecturas de sus poemas que precedieron a unas palabras iluminadoras sobre la poesía de la época y sobre su poesía, donde defiende la métrica, afirmando además que en aquellos años la poesía cambió porque cambiaron los planes de estudios. El presentador del poeta, Manuel Gaete, nos dijo de Carvajal una cita apropiada a aquellos años de transición política. Si los obreros hubieran leído a Góngora, los convenios colectivos hubieran sido extraordinarios. Fanny Rubio, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, nos habló del poema anunciador en la Granada de 1970, que la aparición de la revista Poesía 70 en realidad fue representativa de una primera transición donde se recogieron firmas de Aute, Carlos Cano, Sabina y Antonio Carvajal, entre otros muchos. Por ejemplo, Juan de Loxa, que ya introdujo la poesía experimental y la surrealista. Aurora Gámez presentó a Ana Rossetti, que leyó algunos de sus poemas, y Juan José Lanz, de la Universidad del País Vasco, habló de la revista gaditana Marejada y de la cordobesa Antorcha de Paja. La poeta Juana Castro nos emocionó con la lectura de algunos de sus versos. Los hombres que mataban como lobos de azufre. Un niño sin sonrisa es un desierto. Marina Bianchi, profesora de la Universidad Italiana de Bérgamo, nos dio algunas pinceladas de la poesía andaluza de los años 70 que divide en dos lustros para su estudio, destacando el movimiento de la poesía de la experiencia, afirmando que los poetas andaluces llegan antes a la innovación de los elementos líricos que los del resto de España, aunque no siempre fueron reconocidos. El profesor de la Universidad de Málaga, Francisco Morales Lomas, nos introdujo en la poesía de los 80, terminando la primera jornada del Congreso con un homenaje a María Victoria Atencia, que fue presentada por Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, quien nos compartió su decálogo sobre la poesía de Atencia.
intimidad, 2, conocimiento, 3, esencia, 4, tiempo, 5, memoria, 6, claridad, 7, naturaleza, 8, amor, 9, complicidad y 10, la dualidad, vida y muerte, algo que se refleja especialmente a partir de un poemario que es Cañada de los Ingleses. Pues aquí está María Victoria Atencia, vamos a escuchar sus poemas y muchas gracias a todos. Y una cosa, y es piloto. Piloto de aviación, desde el año 71, que es cuando eleva el vuelo, se empieza a considerar de la generación del 70. Muchísimas gracias. Yo tengo muy asombrado y sobre todo no estar atendido, ¿no? Pero tanto que como han sido muchos años, pues ha dado tiempo. Un poquito más joven que la blanquita y por favor os doy las gracias por todo, sobre todo por las cosas que estáis diciendo, no de mí, de los otros poetas, de los que yo aprendí de muchísimo también, claro, porque yo era una jovencilla y cuando estaba a mi lado y era peligroso, ¿no? Así que muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí y espero estar muchas como yo. Muchas gracias. En la segunda jornada, Noni Venegas, crítica literaria de La Vanguardia, nos dijo de la pléyade de mujeres que tiraron de la manta en los años 80, entre ellas, quien la presentó, María Rosal. Noni habló de 3 bloques definidos de poetas, escritoras que irrumpen en la escena literaria coincidiendo en etapas políticas liberales de España, una eclosión, la Segunda República, que conectó con las escritoras románticas del siglo XIX y estas de la época liberal, que a su vez estas mismas sirvieron de base a las escritoras de la otra parte, transición democrática. La poeta sevillana María Sanz leyó algunos de sus poesías y más tarde el catedrático de la Universidad de Alicante, Ángel Luis Prieto de Paula, nos puso sobre la pista de si debería ser poesía andaluza o poesía de Andalucía, un conflicto irresoluto. Ahora vean a Antonio Jiménez Millán leyendo un poema de su libro Clandestinidad. No son distintos la vida y el arte, me dijiste. Olvidarán la luz de una tarde de octubre, la claridad que llega hasta el fondo del aula, y más tarde la lluvia, el primer frío, cuando el otoño avance con su caudal de sombras, porque aún tienen tiempo, todo el tiempo del mundo, y puede que el olvido sea también reino de juventud, como dijo el poeta. Quién sabe si algún día, lejos ya de las clases, volverán a los versos que yo les explicaba entre manchas de tiza y un viejo borrador que pasa sobre nombres, fechas, títulos, imágenes nocturnas, metáforas de nieve y desencanto. Islas perdidas, fértiles, donde aguardan enigmas. Ahora, esta tarde tranquila es como un brindis por el príncipe oscuro en su torre abolida, por la infinita vanidad de los ritos solemnes, por todas las palabras que han convertido en oro el barro suburbial de las ciudades, por el aire de vidrio que cruza la mañana frente al mar y se parece a un sueño. Quise decirles que el arte no es distinto de la vida y a veces nos reserva, en medio de la noche más cerrada, una pasión antigua, un gesto cálido, igual que el sol de octubre a principio de curso. María Rosal, profesora de la Universidad de Córdoba y poeta, analizó el boom de la poesía escrita por mujeres, resaltando la confusión entre 2 conceptos clasificatorios utilizados por los antólogos para incluir a mujeres en las antologías poéticas que patrocinaron: razones poéticas y
o razones sexuales, destacando que en sus estudios había constatado que incluso en la década de los 80, que fue más progresista, la inclusión de mujeres en las antologías era mínima. José Sarriá nos introdujo en la poesía de Ángeles Mora, que no pudo asistir por enfermedad, y José María Barrera, profesor de la Universidad de Sevilla, nos habló de la poesía andaluza de los años 90, no entrando en la diatriba comentada por el profesor Prieto de Paula de si es poesía andaluza o de Andalucía, y él lo justificó por las críticas recibidas cuando intentó abordar este tema. Lo que Barrera clarificó fue que sí, la poesía en la Andalucía de los 80 sí fue la de la celebración de la palabra. La de los 90 fue la de la épica de lo cotidiano, en la que confluyeron varios modos urbanos de poesía, en la que convergieron varios ismos y en la que se contrapuso la poesía de la experiencia y la de la diferencia. Citó a García de la Concha, su compañero en ABC, cuando afirmaba que no hay nueva poesía si no hay nueva moral. Y esto ocurrió en los 90. Citó de pasada como ejemplo la movida madrileña. Antonio Enrique nos leyó sus poemas y de entre ellos este de amor. Dice, bueno, ahora casi. ¿Cómo me gusta el verde cuando se junta con el azul? Las ramas de un árbol contra el cielo intenso y hondo. Azul vibrante, azul evanescente. Ahora me acuerdo, no sé por qué. Era una tarde con ella, pero ella no está. Atardecía en los bosques de la Alhambra y estaba el sol poniente y estaba ella. El sol poniente teñía el horizonte de oro redondo y en aquel oro casi bronce las vetas de las ramas. ¡Qué calor argentina! Entonces la muchacha del calzado se despojó y entró en el agua de la sequía. También yo detrás. Y reíamos, chapoteábamos sin fin. Esto es la felicidad. El sol, el calor, los cuerpos, aquellas sus piernas elásticas y divinas. Estar juntos y no sentirlo de tanta intensidad. Ella no es ella, ni yo, soy yo. Ella ya no está. María Ángeles Hermosilla, catedrática de la Universidad de Córdoba, nos habló de poesía visual. Ver y leer, interpretar, leer y percibir. Citó las obras de Fernando Millán, Miguel Agudo, Antonio Monterroso, entre otros de los poetas visuales. Finalizó la jornada con la lectura de los poemas de Rafael Ballesteros, a quien vemos leyendo un poema de amor. Ahora el primer poema de amor. El poema de amor surgió al ver el retrato que le hizo Leonardo a una sobrina de su familia, que se llamaba Ginebra de Pinch. Y es la hermosura del retrato de una joven que yo intento reflejar aquí. Todo quedó intacto. El reflejo suave del enebro otoñal, la umbría del ramaje,
los arcos difusos del azul del cielo, la neblina que invita al sueño y la desdicha, el cordaje que aúna los dos pechos, el sedoso descenso de la fina camisa anudada por un punto de oro, los primorosos rizos que te ahorran, el trazo negro que emerge de tu cuello enhiesto. Todo vive hoy todavía. Tú, toda, incesante y ofrecida. Oh divina materia carnal, los displicentes ojos, los deleites ocultos que tus labios proponen, el perfil inasible de la barbilla al aire, la sabia frialdad latente de tus ojos, de ti misma la vaciante luz, también indemnes en esa tela que da para siempre. Hay reveses del tiempo, injusto movimiento de las horas, es tenaz lo mundano, las telas, los adornos, los afeites perduran, lo banal se mantiene, persisten esas carnes y perfiles y alumbra todavía la belleza. Todo incólume, toda tú íntegra, menos mi corazón, que muere tanto cuanto te desea. La tercera y última maratoniana jornada del Congreso comenzó con la ponencia de la catedrática de la Universidad de Oviedo, Araceli Iravedra, que nos habló del ocaso de la experiencia, sendas andaluzas de la ruptura interior y otros derroteros de la poesía de los 90. Citó a poetas como Isabel Pérez Montalbán, Vence Antonio Orihuela, a Juan Antonio Dernier. Confirmó la importante aportación de la poesía andaluza a la década, destacando al cordobés Pablo García Casado, y confirmó la profesora Iravedra que los poetas de la década de los 90 criticaron a los de la poesía de la experiencia, que les daban mucha importancia al yo. Tras la ponencia, Manuel Francisco Reina, premio Jaime Gil de Viesma por su poemario Servido en frío, leyó algunos de sus poemas. El poeta Francisco Ruiz Noguera, en la presentación del homenaje que el Congreso le tributó a José Infante, afirmó que la vida de Infante está consagrada a la palabra. Veamos a José Infante leernos Venecia en tu corazón. Venecia en tu corazón. Tú no quisiste nunca que Venecia fuera el escenario de tu corazón. Solo el destino quiso que así fuera. Desde aquel primer día del caluroso agosto de 1980, en el que con la felicidad como escudo y el amor entre los labios llegasteis sorprendidos al Gran Canal. Aquella habitación en la riva de Scaglioni, cerca del puente de los suspiros y de la Chiesa de la Pietà, el hospedale en que Antonio Vivaldi compuso sus cuartetos y adagios con armonía y precisión, solo reconocidas por el tiempo. Desde el Excelsior, de cuya dirección guardas una lágrima de cristal de Murano, tal vez símbolo del desamor que había de sucederle, salíamos a recorrer la espaciosa vía llena de hoteles, de cafetines y de terrazas luminosas.
frente al lachino de San Marco y la criada más hermosa de la tierra, la isola de San Giorgio Maggiore, Santa María de la Salute, junto a Punta Dogana y al hermoso canal de la Giudecca, que es Torana y Redentore. Acercándonos al Palazzo Ducale y la piazza de San Marcos, podíamos ver de cerca la prisión en la que escapó Casanova y el Palacio de Andolfo, que también que habitó fugazmente Francesco Brivalga, lejos de su Provenza y de su amada Laura de Noves. Tras el puente del vino, el monumento Vittorio Emanuele, que sometió a la Serenísima y la unió definitivamente con una nueva Italia que resurgía de su antiguo palacio, de su antiguo pasado esplendoroso. Luego fueron canales perdidos en la misteriosa ciudad que oscurece su luz entre los puentes y solo ofrece el silencio que dejan las palomas. Nunca quisiste que Venecia fuera el escenario del corazón. Pero allí se quedó muchas veces, instante fugaz, que hizo del amor un círculo de fuego. La sombra que cada vez que llegaste hasta las aguas se burlaba de ti, porque no era más que la máscara de una pasión tan fugaz como efímera. Remedios Sánchez, catedrática de la Universidad de Granada, habló de la poesía andaluza del nuevo milenio que cantan los poetas andaluces de ahora, afirmando que en los años 80 Andalucía es referencia en la poesía. Lo andaluz es una idiosincrasia. La idea de la música del verso es distinta a la música del verso en otras regiones. Nos habló de Begoña Callejón, de Pablo García Casado, de José Cabrera Martos, de que hay una generación del 2010 que rompe con todo eso que llamamos la palabra heredada del tiempo, y que esto es lo que hay en la nueva poesía. Isabel Pérez Montalbán, ausente, no pudo leer sus poemas por tener COVID. Lo leyeron Inmaculada García Haro, fue Santa Martín Quero y Aurora Gámez. Por cierto, 3 pilares importantísimos en la organización de este congreso. Manuel Gaete, presidente de la Asociación Colegial de Escritores sección de Andalucía, nos habló de la poesía de Córdoba, crisol de la creación andaluza en el nuevo milenio, citando, entre otros, a Javier Lostalé como un estudioso de la poesía cordobesa. Pero si hubo un poeta que nos emocionó, que me emocionó particularmente, por la interpretación en la lectura de sus poemas, este fue el malagueño José Sarria, que de entrada, antes de leérnoslos, hizo una reivindicación y defensa del legado lírico andalusí, denunciando que ninguno de los ponentes en este congreso se hubiera referido a ese legado lírico andalusí. Y entonces fue cuando comenzó sus poemas y nos clavó José Sarria, nos clavó en la conciencia esto: no tengo otro país que la palabra. Veamos a José Sarria. ¿He dicho alguna vez mi nombre? ¿Conoces la osadía de mis ojos o el tamaño de estas manos que alguna vez acariciaron la vida? ¿Es posible que algún atardecer soñaras junto a mi cuerpo o que hayas escuchado mi voz cercando el temblor de antiguos horizontes como el crepúsculo de abandonadas estaciones? Sabes que yo también
Fui de los que entregó sus baluartes a la liturgia de unos labios rojos, pero ¿te he dicho alguna vez mi nombre? Mi nombre es aquella vieja aventura por conquistar los silencios cuando aspiraba a comprender a los hombres. Es el asombro de las horas, la ceniza del tiempo más allá del reloj y las agujas. Mi nombre es la voz del sauzal y las acacias, siempre inclinados hacia la adversidad y al sosiego. Es el canto azul de un petirrojo. Mi nombre es un rayo deslumbrante que se oculta en las grietas de sonoras palabras, el dorado simulacro que conduce tras cada puerta a los espejos. Mi nombre se demora en terrazas de ingrávidas flores o en las altas almenas de la noche, lugares donde todo encuentra su reposo. ¿Te he dicho alguna vez mi nombre? Tiempo de espera. Es mi nombre. El director general de Cultura de la Comunidad Valenciana, Sergio Arlandis, que es profesor de universidad, nos habló en su ponencia contra las paradojas del canon, poetas andaluzas contemporáneas para un itinerario lector en aulas de bachillerato, de que las cuotas de paridad masculinas-femeninas son puramente estadísticas y no necesariamente obedecen a los méritos de ambos. Por eso, muchas mujeres poetas, buenas, muy buenas y meritorias, se quedaron fuera de las muchas antologías consultadas y trabajadas por el ponente. Tras la lectura de la poeta onubense Eva Paz, lo hizo el granadino dominico y poeta Antonio Paraena, del que vemos la lectura de su poema Semana Santa. A la mente a raíz de la intervención de Manolo, Semana Santa. Para Pablo, Paraena, in memoriam. No es morada ni triste, no sucede en Castilla, sino en la Córdoba de Pablo. Los cuerpos de los Cristos son el hombre, son Grecia fracasada por las calles. Y el aroma de azahar, de incienso y cuero virgen nos vuelve un poco locos de tierna valentía. Por los puentes se besan la carne que padece y el instinto de gloria, la tarde y la mañana, la camisa partida y la perla cerrada. Masculinos sin merma, desfilan soldaditos despertando deseos muy antiguos tras los velos de blonda y algún torso velludo que no se da. Si nada hay más sagrado que el instinto que acoge entre su boca lengua ajena. Católico es el caos, visigodo y romano. De Dios va lleno el río, transcurrir de un estar que pone en carne el ser y sus misterios. Amar mucho, morirse muy del todo para un resucitar definitivo. Finalizó el congreso con un homenaje a Rosa Romojaro y las palabras de clausura del presidente Manuel Gaete Jurado. Veamos, para despedir este bosque de las palabras de hoy, a Rosa Romojaro, que nos leyó algunos de sus poemas. Muchas gracias. Una catedral vaciada en el domingo, así quedó, destilando la bóveda las voces de plegarias en fuga y un rumor en el atrio a los ojos oculto. Todo se hizo secreto en un instante y se quebró la luz en la vidriera alta, hiriéndolo de muerte. Podía continuar por la ciudad porque hay cantidad de poemas de este mismo tono. Por ejemplo, Tránsito. El cuerpo se hace un muro de nieve entre las cosas, papel parafinado donde resbala el signo. Como un tapiz vacío, la voluntad se extiende en oquedades. Nada pesa,
el humo del cigarro escribiendo en el aire un epigrama, el hilo del teléfono, ne me quitte pas, la ceniza en el folio, en el claror del cuarto una sombra de nube insegura planea. Es un país sin nombre la mañana, fugaz fondeadero o ciudad fronteriza. Como desconocidos en una calle ajena se abren paso los ojos. ¿Quién está ahí? La mano se detiene en la página muda. Un salón desolado.